Les presento al doctor Carlos Morilla Sariño, endocrino del Hospital Peset de Valencia. Su ponencia lleva por título Síndrome fibromiálgico desde un abordaje endocrinológico. Como introducción, la fibromialgia, ya se ha comentado en el manifiesto, es un síndrome de dolor crónico generalizado e hiperalgesia alodinia. Alodinia, ¿qué quiere decir? Un dolor precipitado por estímulos no dolorosos en unos puntos anatómicos específicos. De esa forma se llega al diagnóstico de la fibromialgia. Antiguamente, hasta el año 1990, se confundía con dolencias de tipo muscular o cuadros depresivos, pero se reconoce como síndrome fibromiálgico hasta 1990. Me ha llamado la atención que para la discapacidad se tengan que empezar a reconocer actualmente, porque ya desde el año 1990 se reconoce como síndrome fibromiálgico, independiente de cuadros depresivos, independientes de otras patologías de tipo muscular. Es importante que la enfermedad afecta al periodo de máxima actividad social, familiar y laboral, aunque aquí hay varones, yo creo que muchos de los varones que están aquí son acompañantes. Fundamentalmente afecta a mujeres, y a mujeres en la edad más activa de la vida, lo que eso tiene una gran repercusión social. ¿Qué lo caracteriza? Ya lo sabéis todos, pero es un poquitín un resumen para luego ya ir a mi ponencia. Es un dolor crónico generalizado, tiene que haber dolor para que hablemos de fibromialgia, porque si no se puede hablar de síndrome de fatiga crónica o de otros síndromes que se han confundido con la fibromialgia, y fatiga que no desaparece con el reposo, pero acordaos, la fatiga debe ir acompañada del dolor. No hay marcadores serológicos ni instrumentales del padecimiento, no es que no se sepa la causa, es que no tenemos marcadores biológicos, analíticos, que digan este paciente tiene fibromialgia. Se diagnostica por esos puntos hipersensibles en unos lugares específicos. Ya se ha comentado, afecta al 2% de la población adulta, incluso de población general, pero como la afectación es 9,1 a mujeres, ya se ha comentado que en mujeres llega a ser el 4 hasta el 6% de la población, en el varón 0,2%, 0,3%. De media 2%, pero como vemos aquí en la sala, la mayoría sois mujeres, y ya se ha comentado que en otras reuniones del Día Mundial eran sobre todo más mujeres incluso que en el día de hoy. Los síntomas son muy estresantes y provocan una disminución en el funcionamiento social de esa mujer generalmente, que la aparta mucho de la vida laboral y de la vida social. La hace retraerse y luego empezar con síntomas depresivos, y ya lo veré, en el tratamiento de la fibromialgia ocupa un lugar preponderante los antidepresivos, pero por esa problemática que no se soluciona del dolor. El dolor es un generalizado, aunque es en todos los cuadrantes corporales, está presente durante al menos 3 meses, ya se ha dicho que hay días buenos, regulares, malos y peores. Es decir, que generalmente hay un dolor crónico y que aparecen al menos en 11 de los 18 puntos sensibles. Aquí lo veis, no hay marcadores serológicos ni instrumentales, entonces el diagnóstico es por exclusión, buscando unos puntos hipersensibles, que debe haber 11 de los 18 que veis en este cuadro en las 3 gracias. Si en 11 de esos 18 puntos o más aparece dolor, un dolor patológico, se reconocería como fibromialgia a la paciente o al paciente. Ahora vamos a hablar de fibromialgia y sistema endocrino. ¿Qué relación puede haber? En la parte izquierda de la diapositiva veis los puntos dolorosos, esas 18 zonas donde puede aparecer dolor. Entonces se presionan y aparece un dolor patológico. Son zonas que no debería doler a la percusión. Y al lado derecho veis el sistema endocrino con la regulación hormonal, pues del hipotálamo, de la pituitaria, que es la hipófisis, que es la glándula que regula el organismo, y hormonas que su disminución pueden provocar fatiga, pero no dolor, es decir, que pueden agravar la sintomatología de cansancio que aparece en la fibromialgia, sería el hipotiroidismo, sería una insuficiencia suprarrenal y no tener corticoides, y sería no tener hormona de crecimiento.
Generalmente estas pacientes tienden a tener algo de depresión, como os hemos comentado, y seguro que algunas de vosotras os sentiréis representadas. ¿Y qué ocurre cuando una persona está deprimida? Que algo que nos calma de la depresión es el comer. Y muchas de estas pacientes tienen sobrepeso, tienen obesidad y pueden tener una diabetes tipo 2. Fijaros que los trastornos endocrinológicos que se pueden confundir con la fibromialgia dan cansancio extremo, pero no habitualmente ni dolores musculares ni dolores articulares. Por eso es fácil a veces diferenciarlo. Es decir, un problema endocrinológico, si no se acompaña de un síndrome fibromiálgico, no habría el dolor muscular generalizado que hemos comentado. Pero es verdad que el cansancio extremo de las enfermedades endocrinológicas os llevan a tristeza, os pueden llevar a aumento de peso porque se come más de la cuenta, puede llevar a cambios cutáneos, y es importante que los análisis de la fibromialgia son negativos. Por eso, a veces, o muchas veces hay que descartar algún problema endocrinológico que podría confundirse o sobre todo agravar el cansancio y la fatiga de la fibromialgia. Porque el dolor lleva al estrés crónico y el estrés crónico puede llevar a alguna alteración de las hormonas que os estoy comentando. En endocrinología existen varias enfermedades endocrinológicas que pueden generar fatiga intensa, mucho más que dolor. Entonces ya os digo que más que dar fibromialgia, se pueden confundir con la fibromialgia y a veces hay que descartarlas cuando un paciente tiene un síndrome fibromiálgico. La labor del endocrinólogo o del médico de familia es fundamental para el despistaje de las enfermedades endocrinológicas que pueden confundirse con el síndrome fibromiálgico. ¿Cuáles son sobre todo? La primera, fundamentalmente, el hipotiroidismo, que veréis que es muy, muy frecuente. La insuficiencia suprarrenal es muchísimo más rara. Entonces, y el déficit de hormona de crecimiento incluso es mucho más raro. Entonces, lo que sí que habría que descartar siempre, porque es muy frecuente en la población femenina, como veréis, sería el hipotiroidismo. La frecuencia del hipotiroidismo en población femenina llega a ser del 2-3% en la edad media de la vida, pero en ancianas llega a ser hasta del 10%. Como también es muy frecuente, como hemos comentado, el 4% de fibromialgia, puede ser que muchas pacientes fibromiálgicas tengan hipotiroidismo y el cansancio se agrave por el hipotiroidismo. Entonces, ¿qué hormonas hay que valorar en el síndrome fibromiálgico? Fundamentalmente, os sigo insistiendo, las hormonas tiroideas. Porque el déficit de GH es muy raro, os lo nombro porque os presentaré un trabajo del doctor Cuatrecasas, por si acaso lo habéis visto, pero es un síndrome muy raro que es muy difícil que lo veamos nosotros ya, y que aparte no está reconocido la suplementación, a no ser que haya otros déficits hormonales, y es un tratamiento muy costoso, pero aparte que os digo es muy, muy raro. Hay que descartar la insuficiencia suprarrenal, que es rara, pero es algo más frecuente que el déficit de GH, y por supuesto hay que ver si la paciente tiene obesidad y diabetes, que son enfermedades muy prevalentes, sobre todo si hay un sobrepeso. Vamos a hablar de las hormonas tiroideas. Tiroides es una glándula que está en la porción anterior del cuello, una glándula que pesa unos 20-30 gramos y que muchas mujeres, sobre todo si tienen sobrepeso, todo el mundo dice, ¿y cómo tienes el tiroides? Es una hormona que determina la actividad. Si nos falla, estaremos cansados, sobre todo a lo largo del día. Es una hormona que nos da la actividad. Aquí veis un trabajo del doctor Cuatrecasas, que trabaja en Barcelona y que ha hecho varios estudios de fibromialgia con alteraciones endocrinológicas. Se hizo un simposium hace 2 años en Santiago del síndrome fibromiálgico en relación con enfermedades endocrinológicas, y él encontró en la mayoría de mujeres de edad media, mirar el hipotiroidismo primario que encontró, en el 16%. Os he comentado que la población general es el 4 o 5%, es decir, él encontró
mucho más problemas de hipotiroidismo primario que se encuentra en la población femenina adulta. También encontró hipotiroidismo subclínico, aunque este no es tan importante. El hipotiroidismo subclínico lo dice el término, subclínico, no da clínica. Luego se vieron otros anticuerpos antitiroideos, el 14%, que pueden a la larga desarrollar una enfermedad tiroidea o podrían tener alguna enfermedad, digamos, reumatológica que no tenga que ver con fibromialgia, pero sí otras enfermedades que llamamos de sistema inmune, colagenopatías. ¿Por qué es importante descartar el hipotiroidismo primario? Porque mirad lo que da el hipotiroidismo primario: cansancio, tristeza, calambres, sequedad de piel, a veces dolores articulares. En el descartar el Alzheimer que se ha hablado en la presentación, hay que descartar también el problema del hipotiroidismo, porque pueden llevar a pérdidas de memoria. Y luego el aumento de peso, que es lo más conocido. Estoy gordita, ¿por qué? Porque no me funciona el tiroides. Entonces, esta sintomatología podría agravar no los dolores, pero sino si esta paciente presenta una fibromialgia y aparte un hipotiroidismo, podrá tener una clínica más manifiesta y encontrarse peor y encontrarse más deprimida. Y si se confirma el hipotiroidismo primario, que fijaros en este trabajo, lo presentaron bastantes pacientes con fibromialgia, hay que dar tratamiento sustitutivo de hormona tiroidea. No hay que darla si no hay un déficit hormonal, pero si lo presenta sí que habría que dar hormona tiroidea. Porque el hipotiroidismo se parece también algo al problema de la fibromialgia. Es una enfermedad muchas veces silente. Tiene un comienzo insidioso, pueden tener intolerancia al frío, cansancio, somnolencia, torpeza mental. Os veo algunos o algunas sobre todo, que estáis reflejándoos. Podéis reflejaros por la fibromialgia sin tener hipotiroidismo, pero también podría haber un hipotiroidismo. Porque esto sí que es muy frecuente. Voz ronca, lenguaje lento, una facies muy poco expresiva, una piel seca y áspera, y como los cambios son muy insidiosos, muy lentos, muchas veces ni los familiares lo reconocen, porque es un comienzo muy lento. Y esto, el descartarlo es de una determinación económica muy barata. Una TSH, la determinación vale 2-3 euros. Es decir, descartar esta enfermedad que es tan frecuente, es muy sencillo el descartarla. Se pide una hormona hipofisaria y si está muy elevada, se descarta el hipotiroidismo. Se confirma o se descarta. El hipotiroidismo subclínico, que os he dicho que no da clínica en general, aunque si hay alguna sintomatología añadida, a veces lo tratamos, normalmente no lo tratamos, es cuando hay un aumento de TSH con la T4 libre normal. Es decir, en el anterior, la T4 libre, la hormona tiroidea estaba baja. Siempre hay clínica. En el hipotiroidismo subclínico no hay clínica habitualmente. Pero si vemos que hay algo de clínica, como podría ser en un síndrome fibromiálgico, se podía valorar el tratar y ver si mejora la paciente. Si no mejora, tampoco tiene sentido tratarla. Sí que se trata el hipotiroidismo subclínico con un valor muy fácil de recordar, si la TSH es mayor de 10. Si la TSH es mayor de 10, aunque la T4 libre sea normal, en pacientes con fibromialgia y en pacientes que no tengan fibromialgia también se trataría. Y si tuviesen unos anticuerpos muy positivos, que habéis visto que también tenían un 14% de pacientes con fibromialgia, también sería un motivo de tratamiento. Aunque no tan clara la mejoría cuando tratamos el hipotiroidismo subclínico como cuando tratamos el hipotiroidismo primario. El hipotiroidismo primario mejora espectacularmente, mucho mejor que todos los tratamientos que lleváis vosotras con fibromialgia, que son una enfermedad difícil de diagnosticar, bueno, ya no tan difícil de diagnosticar, pero sobre todo difícil de tratar. El hipotiroidismo primario es muy sencillo de diagnosticar y muy sencillo de tratar. Está claro que los que mejoran mucho son os digo normalmente de sexo femenino porque aquí también son la mayoría mujeres, 9 a 10 mujeres. Entonces coincide que es muy frecuente en mujeres de edad media o de edad anciana con la patología de la fibromialgia, que también ocurre en mujeres de edad media y edad o mayores. El hipotiroidismo subclínico lo podemos tratar, pero ya os digo, a veces no llega a mejorar. Pero si alguien tiene un hipotiroidismo clínico, por supuesto, mejorará con el tratamiento.
El tratamiento es muy fácil de manejo. Acordaos, fácil de diagnosticar, fácil de tratar y fácil de manejar. Es la levotirosina, a lo mejor alguna de vosotras o alguno de vosotros está tomando, es el Eutirox o el Levotroid. Hay las dosis habituales, pues llegan hasta 200 microgramos al día, son pastillas que van desde 25 hasta 200. Las dosis bajas son normalmente para el hipotiroidismo subclínico, que requieren poquita dosis, 25-50. Las dosis más altas, de 100-150, son las habituales. Si es una persona muy corpulenta o muy obesa, puede requerir 200 microgramos de levotirosina de Eutirox. También muy económica, es un fármaco muy económico, es decir, fácil el diagnóstico, económico el diagnóstico, fácil el tratamiento, económico el tratamiento. La mejoría no comienza hasta 2 semanas y puede tardar algún mes en aparecer, porque hasta que llegas a niveles de hormona tiroidea, por lo menos puede tardar un mes en que la paciente empiece a mejorar del hipotiroidismo primario. Mejora mucho, pero tarda en mejorar, hasta que consigues unos niveles de hormonas adecuados. Los ajustes se deben hacer normalmente a las 6 semanas, porque ya os he dicho, para encontrar los niveles, llegar a niveles aceptables de hormonas tarda unas 4 o 5 semanas. Entonces tengo que esperarme 6 semanas. No tiene sentido que repita las hormonas al cabo de 3 semanas o de 2 semanas. No he dado tiempo a la normalización. Y luego, cuando están normales, se hace un control anual de T4 libre y TSH. Cuando hay un hipotiroidismo, acordaros, si no, no sería necesario. Hipotiroidismo subclínico, que también es incluso más frecuente, existe controversia acerca del tratamiento, ya que sobre todo en pacientes ancianas puede haber riesgo de arritmias cardíacas y de osteoporosis, sobre todo si me paso de dosis. Entonces hay que valorar, se va a beneficiar más probablemente la población más joven, la población que tenga más cansancio, no la de los dolores. Está contraindicado si hay un problema de infarto de miocardio, si hay un problema del corazón, porque podría la hormona tiroidea dar algún pequeño problema. Por supuesto, está indicado en el tratamiento de si alguna de vosotras quiere quedarse embarazada. Antes del embarazo, la TSH debe ser menor de 2,5. Es un criterio claro de tratar, no solo en la fibromialgia. Toda mujer que quiera tener un bebé y tenga un hipotiroidismo subclínico, en estos momentos se debe tratar porque el nivel que lleva tiene que tener de TSH es menos de 2,5. Ya habéis visto que trabajo también en el IBI de Valencia, Instituto Valenciano de Infertilidad, y el principal motivo de consulta en mi consulta del IBI es el hipotiroidismo subclínico, que recibe tratamiento no por la mujer, sino por el bebé, porque el bebé depende de hormona tiroidea. Entonces ahí no tratamos para mejorar la mujer gestante, tratamos para que no haya problemas en el bebé. Entonces actualmente, si hay un hipotiroidismo subclínico, estamos dando tratamiento, veo a mujeres jóvenes, si tenéis una fibromialgia, a todas os aconsejaría el despistaje de la hormona tiroidea, a todas, pero por supuesto a las mujeres más jóvenes por el beneficio potencial de un embarazo. Incluso puede haber abortos de repetición si hay un hipotiroidismo subclínico. Ya os digo que no tiene que ver, eso luego en la discusión, son dos entidades diferentes. Esta está muy clara, pero es muy fácil de diagnosticar y muy fácil de tratar, y sobre todo porque si está a la vez que una fibromialgia puede agravar síntomas de la fibromialgia. Si no se trata el hipotiroidismo subclínico, imaginaos que hay alguna de vosotras que lo tiene, que se decide no tratar porque la TSH es menor de 10, de forma anual hay que valorarlo, porque a lo mejor al cabo de un año es un hipotiroidismo clínico y habría que empezar a tratarlo. El hipotiroidismo subclínico podemos tratar o no tratar, lo que pasa es que hay que seguirlo. Acordaos que para mejorar el hipotiroidismo subclínico hay que tomar pescado y sal yodada. Para funcionamiento del tiroides, para todos los que estéis aquí, hay que tomar de 2 a 3 veces a la semana pescado y sal yodada. La sal de vuestras casas, confirmarlo y cuando vayáis, que sea yodada. No la vuestra, sino la de todos los pacientes, la de todo el mundo. Mismo en los comedores escolares siempre hay sal yodada, pero en casas muchas veces consumimos sal marina o sales no yodadas, que eso no va bien para el tiroides. El tiroides, digamos, para que se sintetice, se formen las hormonas tiroideas, se requiere yodo. Y el yodo
solo está realmente en el pescado, en los frutos del mar, y en sal yodada y algo en las leches cuando están fortificadas con yodo. Aunque no tenéis problemas de tiroides, es bueno para prevenir problemas de tiroides a la larga. Ahora vamos a hablar de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento antiguamente solo se sustituía a los niños que tenían un déficit de hormona de crecimiento. Actualmente se sustituyen los adultos que tienen más de 2 déficits hormonales, el del crecimiento y alguno más, aunque sean adultos. Esto es excepcional, rarísimo. Os voy a presentar un trabajo de déficit de GH en fibromialgia, pero os aseguro que probablemente aquí, igual que seguro que hay hipotiroideas, y seguro que hay varias hipotiroideas, déficit de GH probablemente, como mucho puede haber una persona o ninguna. Porque es un síndrome muy raro y aparte que la sustitución hormonal, para que sea reconocida debe haber otro déficit hormonal hipofisario y eso es aún muchísimo más raro. Y el coste económico del tratamiento con GH no son los 2 euros, 3 euros que es la hormona de tiroidea. Esto estamos hablando anualmente de 8 o 9 mil euros. Y no os digo por el tratamiento que sea caro, es que es muy raro. Y las mejorías con la sustitución de GH, de hormona de crecimiento, es mucho menor que con la gente que requiere hormona tiroidea. El déficit de GH en el adulto también se parece realmente algo a la fibromialgia sin dolor, Acordaros que los síndromes que yo os estoy comentando endocrinológicos cursan sin dolor, pero hay una disminución de la masa muscular. Pensar que muchos deportistas se dopan con hormona de crecimiento. Todo lo que ha habido del ciclismo, todo lo que ha habido de dopaje, de atletismo, se dopan con hormona de crecimiento, porque aumenta la masa muscular y aumenta el estado de vigor. Por eso veréis que en el trabajo que os presenta de fibromialgia también mejora la gente que se trata con hormona de crecimiento. Pero ya os digo, si no falta la hormona de crecimiento, todo lo que sea dar una hormona que yo no soy deficitario no tiene lógica. Hay una disminución de la mineral ósea en los deficitarios, hay una osteoporosis, hay algún trastorno algo depresivo, algo de baja calidad de vida. Hay una disminución del gasto metabólico, están más aplatanados, mucho menos que las hipotiroideas, todo lo que os estoy comentando, mucho menos. Hay un aumento de grasa abdominal, están algo obesos, y luego puede haber algún trastorno lipídico. Pero ya os digo, este déficit es muy, muy raro. Pero que sepáis que hay mucha gente que se dopa sin tener déficit. Muchos culturistas se ponen GH, muchos gimnasios, y ahora hay un control muy estricto y hay un control hospitalario para que no hubiese un mercadeo con la hormona de crecimiento, que por cierto lo ha habido, y os sigo diciendo, la operación Puerto, que ha salido hace poco la sentencia, tenía que ver algo con la hormona de crecimiento. Para que haya un déficit de hormona de crecimiento hay que hacer una prueba muy, digamos, molesta, que es crear una hipoglucemia. Si alguien aquí es diabético y se pincha insulina, se crea el mayor estrés que hay, aparte de que un síndrome fibromialgico en un día que esté uno muy mal, es tener una hipoglucemia insulínica. Y tener una hipoglucemia. Eso me crea un estrés tremendo y segrego hormonas para solventar el problema. Una de ellas es la hormona de crecimiento. Si no tengo hormona de crecimiento, no la segregaré. Es la forma de diagnosticarlo. Una prueba, ya os digo, para confirmarlo, bastante agresiva. Se puede confirmar también con el déficit de una hormona que hay en el hígado, una proteína que depende de la hormona de crecimiento, que es mucho más sencillo determinarlo. Fijaros que la fibromialgia grave, hay pacientes que pueden tener niveles bajos de esa proteína del hígado. Probablemente porque no actúa bien la hormona de crecimiento, porque falla la hormona de crecimiento. Os presento un estudio del doctor Cuatrecasas, que ya os digo, se presentó en nuestro congreso hace 2 años, que lo hizo en mujeres fibromiálgicas graves, de más de 1 año de evolución, con los criterios diagnósticos que os he dicho, de más de 11 puntos hipersensibles de los 18,
que llevasen un tratamiento convencional intensivo eran graves. Triple terapia, analgesia, normalmente antidepresivos, llevaban una triple terapia. Tenían, fijaros los puntos dolorosos, 16 de 18, no 11, sino que tenían, era una fibromialgia, os estoy comentando, muy grave. Tenían una puntuación muy alta de impacto de la fibromialgia en su calidad de vida. Querían participar en el estudio, por este estudio, y tenían siempre un déficit de GH, que lo confirmaron con la IGF-1 plasmática muy baja. Si no, no tendría sentido. Es decir, faltando la proteína que os he comentado del hígado, que depende de la hormona de crecimiento. No se les hizo la hipoglucemia insulínica por lo molesta que es esa prueba. Y fijaros, la gente que recibía hormona de crecimiento, la gente que grupo control, cómo mejor se les ponía a los 30 días o GH o no llevaban tratamiento con GH. Se les daba un comprimido. Las otras estaban pinchando porque la hormona de crecimiento, GH es hormona de crecimiento, no, el dopaje se lo ponían por la noche. Y tomaban una pastillita que os comenté, decimos que es placebo, es que no toman nada. Tomas una pastilla que realmente no lleva nada. Os presento solo datos del resultado, pero en la puntuación del dolor. Fijaros que de los 9 pares, que tenían 16 que tocaban, eran normalmente los 2, de 16 pasaron a 6 puntos dolorosos, al cabo de terminar el estudio, que duró un año. Pero os insisto, igual que del tiroides os he hablado de importantísimo, hormona de crecimiento, rarísimo el déficit. Esto era un estudio donde se les pudo administrar a los pacientes que eran deficitarios, porque si no llegan a tener otro déficit de otra hormona que no cuadra, que tuviese que tener un déficit de hormonas sexuales, un déficit de otras hormonas hipofisarias, aún más raras, no lo costea el Sistema Nacional de Salud. Entonces, os lo he nombrado, por si acaso alguno ha leído de este problema, pero muy, muy raro que aparezca en una persona con fibromialgia. Y, por supuesto, aún más difícil que lo puedas dar en sustitución el Sistema Nacional de Salud. Porque la hormona de crecimiento en el adulto, con déficit de 2 hormonas, se está sustituyendo hace muy poquito tiempo. Ahora vamos a hablar de las hormonas suprarrenales. Las hormonas suprarrenales es el cortisol. También son importantísimas para tener una buena calidad de vida. Entonces, hay que descartar y es muy sencillo, esto también es sencillo de descartar, es una enfermedad rara, es lo que se llama la enfermedad de Addison, generalmente son mujeres muy morenas, no hay, las características ya físicas, porque hay aumento de la CTH, son mujeres, ya os digo, muy pigmentadas, que en verano se ponen claramente morenas, pero el sencillo de descartar es algo más frecuente que el déficit de GH y es pedir cortisol. Si hubiese un déficit de cortisol también se podría sustituir, aunque yo os digo que es muy raro. Si hay un déficit de cortisol, también estoy muy, muy cansado. Incluso puede parecer un cáncer. Están cansados, con poco apetito, pero generalmente son delgadas. Al contrario de la fibromialgia, que generalmente son más obesas. Rara, pero sencilla de diagnosticar, porque el déficit se ve muy fácil, pero ya os digo, también es muy raro que coexista. Pero es otra de las enfermedades que aumentaría mucho la fatiga. Pensad que la gente que toma cortisona tiene mucho apetito, pues estos que no tienen cortisol tendrían lo contrario, no tienen apetito y generalmente son delgaditas. Y hemos dicho que generalmente las personas con fibromialgia, por la mala terapéutica que disponemos actualmente, no es como el hipotiroidismo, pues muchas veces están decaídas. Y cuando uno está decaído, ¿qué es a lo que más recurre generalmente? Algo que la comida rápida y normalmente hipercalórica. Estoy más en casa, tengo problemas laborales y sociales y estoy más en casa y consumo alimentos hipercalóricos y hago menos ejercicio. Pues estoy que no me puedo ni ver yo. Entonces es una forma de autoconsolarse. Pensar que más del 70%, aunque aquí yo creo que no, por lo menos los que habéis asistido aquí, yo siempre cuando doy una charla de obesidad a niños en colegios,
me vienen los niños delgados y los padres delgados. Yo digo, te estoy dando aquí la charla, hacer ejercicio, un cursillo, y la gente que viene más interesada tendríamos que ir a vuestras casas. Pues lo mismo os digo, a lo mejor los que habéis venido aquí de fibromialgia sois más activos, de otra gente que está más decaída, que está más deprimida y que estaría más gordita, porque hace 2 años en nuestro congreso el 70% tienen obesidad, y obesidad es un índice de masa corporal por encima de 30 kilogramos metro cuadrado. Es tu peso, imaginaos, 100 kilos partido lo que midas al cuadrado. Si yo peso 100 kilos, lo divido entre, si mido 1,70, 1,70 lo hago al cuadrado y divido 100 entre 1,70. Es más de 30, obesidad. En la Comunidad Valenciana hay un 25% obesos, que es ya muy frecuente. En las pacientes con fibromialgia, casi 3 de cada 4. Es un problema muy prevalente. Y eso llevará también a una diabetes tipo 2. Y eso llevará a un aumento de riesgo cardiovascular. Por eso en este tipo de pacientes sí que a mí me la remiten, yo sí que veo algunas fibromialgias por aumento de peso y tienen que hacer dieta. No es que la obesidad la haya llevado a la fibromialgia, sino que la fibromialgia, su estado depresivo, sus dolores, su menos movilidad, lleva más sedentarismo y al final a ser más obesas y agravar el síndrome de fatiga que tiene la fibromialgia. Vamos a hablar por último del tratamiento dietético y luego espero que haya preguntas, que es lo más interesante siempre de una ponencia. No existen evidencias sobre, os dirán, tenéis pocos resultados de terapéutica, de tratamientos, y también pocos resultados en dietas. Por eso os dirán 20.000 dietas buenas para la fibromialgia. No es verdad. No hay nada que haya demostrado ni de suplementos dietéticos, ni de dietas desequilibradas generalmente, que mejore la sintomatología de fibromialgia. Se ha visto algún déficit hormonal, que os diré yo luego, pero no se ha demostrado nada que en teoría se os pueda pautar, oye, te doy este suplemento que te va a venir bien por tener una fibromialgia. El ejercicio físico sí que está muy claro. Son ejercicio aeróbico. Caminar, el mejor ejercicio que hay, a un buen ritmo. Que vaya mi corazón rápido, que no puede ir hablando con la paciente que tenga, con tu compañero de viaje. Me da igual, con fibromialgia que tenga o no tenga fibromialgia. Si estás en una ruta del colesterol, de charreta poco. Hay que ir a buen ritmo, porque si no, no gasto calorías. Que eso yo sí que lo veo mucho y dicen, no, yo camino. ¿A qué ritmo? ¿Y cuál es el ritmo? El que te impide hablar con el compañero. Ese es el ritmo que cada persona le va bien. Entonces, cuando tú vas viendo, que yo ya os digo, yo veo mucha paciente con obesidad, con colesterol, y los ves en algunas zonas de Valencia que se puedan dar, que van hablando, pocas calorías gastan. Nadar. Hay mucha gente, me imagino con fibromialgia, que no puede andar por molestias dolorosas. Entonces hay que buscar aquagym, natación, que es un gran ejercicio. Por desgracia, en el momento actual, los recortes han llegado también a piscinas climatizadas y tal, y mucha gente que hacía ejercicio de natación, aunque solo fuese meterse en piscina, no lo puede hacer. Bicicleta, si podéis, también podría ser una alternativa, y el bailar, el baile de salón. Buscáis eso, si puede ser, que yo sé que a lo mejor no, pero sería una buena alternativa incluso para incorporar a la pareja en la problemática de uno. Mejoran, pero la mejoría es muy moderada del dolor y de la ansiedad. Eso, pero no le da la fatiga. Es decir, el ejercicio aeróbico, no otro tipo de ejercicio, sino el ejercicio que os he comentado, los 4 que veis en paréntesis, mejoran dolor, poco, mejoran, eso es lo que se ve en nuestro, mejora algo la ansiedad, que se acompaña generalmente en la fibromialgia, pero mejora mucho menos la fatiga y la depresión. Que tengáis claro que los síntomas de depresión, por lo menos eso es lo que han visto los trabajos. Si el paciente tiene sobrepeso u obesidad, que son el 70%, 3 de cada 4 pacientes con fibromialgia
dietas hipocalóricas, equilibradas, siempre con ejercicio aeróbico y de forma por lo menos 5 veces a la semana. Si solo lo podéis hacer 3 veces a la semana, que sean días alternos. Mejor que lunes, martes, miércoles, viernes. Porque las mejorías del ejercicio se demuestran cuando pasa hasta 48 horas. Entonces, el que haga 3 o 4 veces, mejor días alternos. Eso ayudará a perder peso, a mejorar movilidad y el ejercicio mejorará algo el dolor. Importante también de todo lo que os he dicho, después de las hormonas tiroideas, este déficit. La déficit de vitamina D es muy frecuente en nuestra comunidad. Aunque creáis que tenemos mucho sol, mujeres con déficit de vitamina D puede haber 40-30%. Y el déficit de vitamina D evita que se absorba bien el calcio que recomendamos. Y puede agravar la fibromialgia. A la larga tendrá más edad y puede tener osteopenia y osteoporosis, que habrá sido condicionada muchísimas veces por el déficit de vitamina D. Es muy sencillo de determinar y es muy sencillo de suplementar. Muchos niños de nuestra comunidad tienen que estar tomando vitamina D en gotitas, porque hay mucho déficit de vitamina D. Si se confirma el déficit, es decir, yo lo pido, no lo doy por... Lo pido, lo suplementaría, porque ya os lo he dicho, lo tienen 30, al menos uno de cada 3 mujeres, muchas de vosotras seguro que lo pueden tener, y no va a mejorar la fibromialgia, pero va a mejorar la posible osteoporosis a la larga y los dolores osteomusculares que puedes tener a la larga y fracturas patológicas que puedes tener. Y muy sencilla de tratar y muy frecuente. Mientras lo que os he dicho del déficit de GH era muy raro y el déficit de cortisol muy raro. Hay déficit de otros aminoácidos y micronutrientes, pero también mucho más difícil de determinar y menos demostrado su eficacia cuando lo suplementamos. Se podría pedir selenio y zinc, pero es muy difícil de pedir. Y su suplementación, aunque sea deficitario, es con poca mejoría. Se dan complejos multivitamínicos. Si alguien tiene déficit de estos oligoelementos, que pueden tenerlo, mejorarían con una suplementación. Se podría confirmar otros aminoácidos esenciales que es aún muchísimo más difícil de determinar, y esto sí que no ha demostrado mucho su suplementación. Mejor comer un alimento proteico como es el pescado que os he comentado. Sí que si hay déficit de minerales podríamos dar complejos multivitamínicos, ya os digo, o de oligoelementos. Acordaros que en caso de suplementación no mejora el dolor, pero mejoraría la fatiga, porque era un problema de que faltaban algunos nutrientes. El ejercicio mejoraba el dolor poco, pero no la fatiga. Si hay algún déficit de mineral, si lo suplementas, si hay el déficit, si no, no, mejorará algo la fatiga, pero no el dolor. Y como último, las conclusiones. Acordaos que la fibromialgia es un diagnóstico clínico. Es por descartar otras enfermedades. Es verdad que lo caracteriza el dolor, y es raro que las enfermedades de endocrino cursen con dolor. Pero es verdad que todas las enfermedades de endocrino que os he comentado cursan con fatiga, cursan con depresión muchas de ellas, cursan con incomprensión como a vosotros os ocurre. Y muy sencillo de diagnosticar y sencillo de tratar. Entonces, habría que descartar sobre todo el hipotiroidismo. Como mucho, yo os diría también el déficit de cortisol, pero sin duda el hipotiroidismo, que es la que muchísimo más frecuente. En tratamiento dietético, si alguien es obeso, hay que dar dietas hipocalóricas y el ejercicio que os he comentado regular. Caminar a buen ritmo, nadar, bicicleta, bailar 5 veces a la semana. Si no podéis 5 veces a la semana, media hora, días alternos, que mejorará el ejercicio, sobre todo el dolor. Y habría que valorar el déficit que os he comentado de selenio, de zinc, pero sobre todo, de vitamina D. Porque esto es muy frecuente, mucho más que el anterior. ¿Y cómo lo suplemento la vitamina D? Fácilmente con gotas, se llama hidroferol, hay ampollas que seguro que algunas de vosotras también estaréis tomándolo, que se da cada 15 días, cada 21 días, cada mes una ampolla bebida,
o tomando el sol. Pero el tomar el sol muchas veces no es suficiente y hay que suplementarla, porque por mucho calcio que toméis, como no haya vitamina D, no se absorbe. Y si no se absorbe el calcio, puede agravarse la osteopenia y osteoporosis, que también es muy frecuente la fibromialgia. Y espero que en el futuro haya un mejor porvenir para vosotras, que lleguéis. El diagnóstico yo creo que es más fácil ya, pero sobre todo que la investigación permita que la terapéutica pues sea tan sencilla como os he dicho en el hipotiroidismo, en el déficit de vitamina D, que es sencillo diagnosticar porque es ver el déficit y sencillo de tratar porque es dar lo que falta. Es verdad que para vosotros es más complejo, pero espero que vuestro porvenir sea con un azul más celeste del que a veces tenéis de muchas nubes en el momento actual, aunque, por cierto, yo pienso que sí vais mejorando. Y ya os digo, me alegro y no entiendo que la minusvalía hasta ahora no estuviese reconocido, porque me ha sorprendido en un diagnóstico que ya está desde el año 90 establecido por la OMS. Pues nada, gracias por estar aquí. Y nada.